La sabiduría nos sirve para encontrar doctrina, razones prudentes, para recibir consejos, pero viene algo muy importante, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hola amigos, un saludo para todos. En esta ocasión seguimos en entrenamiento para la vida. ¿Cómo les parece? Seguimos en entrenamiento para la vida. Quien quiera sangrar menos en la guerra deberá sangrar más en el entrenamiento. Va a ser más conciliado. Y si nosotros logramos entrenarnos para la vida, vamos a sangrar menos en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestras relaciones. Tengo mi propia familia y sé lo que significa tener hijos ya mayores de edad en casa, cómo piensan, cómo sienten, cómo opinan, cómo se comportan. Tengo también una esposa que también es diferente a mí, sé cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta, y ellos también ven eso de mí. Entonces, la vida es más práctica de lo que creemos. Y en la comunidad Generación Cristo estamos muy convencidos que el modelo del manual de instrucciones es un manual que sigue vigente, que es relevante para enseñarnos a vivir el reino de los cielos que instauró Jesús cuando vino. Porque lo que entendemos, según la Escritura, tanto en Mateo y en los Evangelios, Lucas dice que desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, ¿el reino de los cielos se manifestará con gran estruendo? Dice, no, el reino de los cielos ya está entre ustedes, porque la profecía de Miqueas lo decía, todas las profecías. Oh Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde, cabalgando en un pollino. Todas estas cosas lo que nos hacen entender es que estamos en el reino de los cielos con una temporalidad material llamada carne, este cuerpo, y que la oportunidad que tiene el ser humano es divinizarse, aquilatarse. Y en el servicio del domingo nos salió una palabra que no la teníamos en el radar y es el presupuesto de vida. ¿Cómo siguió que el presupuesto de vida? Que todos venimos a este mundo con una probabilidad, con un mundo de posibilidades, de potencial, de vivir más. A veces creemos que una persona se está muriendo por allá en un hospital, que nunca hizo deporte, fue desordenado en su alimentación, vivió lleno de esto, y dice, no, que era la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que esa palabra, como se la escuché una vez a una persona, esa palabra, la voluntad de Dios, yo creo que ha hecho irresponsables a muchos seres humanos, asignándole a Dios cosas que nos correspondían a nosotros. Entonces, seguimos con esta profundidad de este libro de Proverbios para la vida, porque al final nosotros, ¿hasta dónde llega nuestro alcance? O sea, ¿cuál es nuestro resorte? Es como una forma de decir, yo, o qué está al alcance de mi mano, hasta dónde llega lo que yo podría hacer como cristiano. Es decir, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi radio de acción? Creo creo que Salomón lo intentó plasmar cuando dijo, todo lo que te viniere a la mano para hacer. Escuche, todo lo que te viniere a la mano. Es una expresión simple, pero muy profunda. Lo que Salomón quiso decir es, toda oportunidad, cada momento que se te presente, en todo lo que haces, imprímele tu carácter, imprímele el sello de tu personalidad, porque esa es la oportunidad de los vivos. ¿Cómo les parece? Eso fue lo que Salomón quiso decir. Así que si me pregunto hoy, después de llevar todos estos años aprendiendo la palabra,
escuchando a muchos sabios, porque hay que escuchar a sabios, hay que aprender de todos, todos nos enseñan. A veces uno escucha algo que alguien dio un mensaje sencillo y dice, pero yo no lo había visto de esa manera. Y eso nos va creando una cosmovisión distinta de lo que es el cristianismo. Yo me pregunto hoy, yo, Gio Hernández, yo, Giovanni de Jesús Hernández Cárdenas, ¿cuál es mi responsabilidad con Dios y con el mundo? Entonces me pongo a pensar, ¿a qué me dedico? A esperar a que Él me lleve allá, como dijo una película, como dice en la película se me olvidó, debe ser los años, la falta de tinto. Em, Sobre el teniente Dan, que no tiene piernas, y entonces le dice, y estarás caminando en el cielo por las calles de oro, pero él no tiene piernas, es un chiste. Entonces dice, ¿cómo que caminando por las calles si no tengo piernas? Nosotros sabemos que nuestra esencia es espiritual y que nuestras limitaciones no son temporales. Yo no me puedo, escuchen esto que les voy a decir, yo no me puedo desentender de mi responsabilidad en esta temporalidad a expensas de que es que allá, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No, yo tengo una responsabilidad aquí, en este espacio. Y eso es lo que quizás nos ha faltado, hacernos cargo de nuestras vidas y entender por qué es tan importante que el reino de los cielos esté en nuestro corazón y que uno sea capaz de decir, creo que Dios me está hablando, como en el mensaje de ayer. Ese mensaje de ayer me voló mi cabeza, mi corazón y me puso frente a un espejo y hasta me puse a analizar en mis expresiones a veces cuánta arrogancia y soberbia hay y no nos damos cuenta. Yo le decía al Señor, ayúdame a entender este mensaje para hablarlo con sencillez, con amor. En Forrest Gump, sí, en la película de Forrest, el teniente danés le volaron las piernas y entonces él se burla con Forrest y le dice que si cree en el cielo. Dice. Entonces él se burla y dice cocosamente, ¿cómo ese discurso que las calles de oro por donde voy a caminar? Y se mira que le faltan las piernas. No es tan literal como las metáforas nos han dicho. No es tan literal. El lenguaje de la dimensión de Dios, ningún libro religioso lo ha logrado expresar a totalidad. Ninguno. Porque son metáforas. Que allá, que la Jerusalén, que las calles de oro, que el mar de cristal, que el sexo, que el género. Digo, no, Jesús dijo, no, no sean tan miopes, no erren las escrituras, no erren las escrituras. Así que no lo entendemos. ¿Cómo ir a hacer? Estaba leyendo una historia maravillosa de un sabio, un inspirado divino, que tenía un sombrero con 4 colores y decidió pasar por un campo donde habían trabajadores. Y ese sombrero tenía el color del norte, del sur, el del oriente y el del occidente. Y las personas estaban, los que lo veían del norte veían el verde. Es un ejemplo porque no me acuerdo de los colores. Los que lo veían del sur veían el azul. Los que lo veían de oriente veían el blanco. Y los que veían de occidente el rojo. Y se reunieron todos en la tarde a decir, ¿vieron a ese hombre que pasó? Dijo, sí, llevaba un sombrero rojo, dijo uno. El otro dijo azul. Dijo, no, el sombrero era verde y el sombrero era blanco. Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Se dan cuenta? Ayer leí eso y me pareció maravillosa esa historia. Cada uno tenía la razón, porque cada uno miraba desde su prisma, desde su propia experiencia, desde su propio ángulo. Eran el mismo sombrero con diferentes prismas, pero ambos vieron lo que tenían que ver. Entonces, en este mensaje tan maravilloso que tenemos es una vida, un espectáculo, un capítulo llamado vida, que se debe vivir sin reservas, sin miedos, sin esconderme, sin prejuicios, sino que ser tal cual. Yo he tenido muchos miedos en mi vida, les quiero contar, muchos miedos del qué dirán,
¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué me van a juzgar? Yo ya he vivido eso y digo, uy, cuánto se pierde de disfrutar y de ser tal cual y reírse de uno y decir, sí, he sido fracasado en muchas áreas de mi vida, pero he ido mejorando, he ido aprendiendo, cada día voy mejorando y estoy capitalizando eso como una experiencia. Pero yo sé qué significa vivir con miedo y con vergüenza y uno no querer salir o no decir porque qué van a decir o que muchas cosas. Y nosotros debemos aprender a ser vulnerables y decir, ese soy yo, quiéranme como soy porque ese soy yo. Y además es muy bueno saber que atenerse con las personas, que ser tal cual, desprovistos de cualquier cosa. Y este mensaje nos capacita para eso. Esto es un mensaje contundente. Entonces uno se pregunta, ¿qué querrá Dios para mi vida? ¿Por qué Salomón escribe estos libros tan profundos, tan maravillosos de sabiduría que ya los vimos una vez, pero no teníamos la claridad con la que los vemos ahora? No, no tenemos que esto es un diseño de vida extraordinario, donde se habla de prudencia, justicia, juicio, rectitud, sagacidad, conocimiento, metáfora, proverbio. Esto es muy maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque encarguémonos de nuestra vida acá. Yo no sé cómo iré a estar allá con Dios en la eternidad porque no lo logro comprender. Yo soy un pedacito de universo, así como en una gota de mar está concentrado todo el mar. En una gotita, uno puede descubrir el mar en una sola gotita. En un óvulo fecundado, uno puede descubrir toda la genialidad de Dios, pero no sabemos entender ese más allá. Y lo que está diciendo es que nosotros apenas estamos en los albores de conocernos. Y lo que sabemos ahora quizás no lo sabremos mañana. Y cuando nos encontramos con personas que piensan, que juzgan, que no están tan pegadas como nosotros a un sistema que nos dejaron encuadernados ahí, que no te salgas de este cuadrito, y empiezan a preguntar, oye, pero este planeta sí tiene 6.000 años de Adán nada más. Empiezan a hacer preguntas y como que uno a tratar de martillarlas religiosamente. No, dejémosle eso a Dios. Yo no sé si hará pasado 6.000 años o 20.000, y yo no sé si faltarán otros 20.000, no lo tengo idea. Yo solo puedo controlar este momento. Y es en este momento donde yo quiero agradar a Dios. Es en estas relaciones, en estas experiencias. No, que David mató a Goliat y le cortó la cabeza. Si en este momento le hago un reclamo a alguien aquí, ya se disgustó nada más. Y en esa época le cortaban la cabeza a alguien y todos cantaban de alegría, porque eran otras culturas, otras formas de vida, totalmente distintas, hermanos. Y así que nosotros debemos aprender a vivir en estos momentos. Miren este derroche de contenido que se genera en este libro de Proverbios, maravilloso. ¿Por qué es vivir con sabiduría? ¿Por qué es importante esto? Porque si no, nosotros nos vamos a herir, nos vamos a y esto, ¿saben para qué es esto? Para conducirnos, para aprender a regularnos. Cuando ustedes ven al apóstol Pedro, el apóstol Pedro recomienda que los hombres debemos vivir inteligentemente con nuestras mujeres. Escuche, Pablo dice, Peter dice eso porque Pablito, pues, él no tenía, aunque algunos dicen que era viudo o divorciado, no sabemos, viudo. Pero Pedro tenía su experiencia. Recuerden que Jesús intervino a su suegra en una fiebre que tenía. Pero Pedro dice, al hombre le dice, tienes que aprender a vivir con inteligencia, con tu mujer. ¿Cómo les parece? Y esa palabra inteligencia es intelligere, que significa leer dentro de, es decir, entender las consecuencias de mis acciones, de mis palabras, de mis reclamos. Eso significa inteligencia, leer, legere. Pero a la mujer le dice que ella debe ser sabia para edificar su casa. Entonces se dan cuenta por qué es tan importante esto. Y no hay nada más terrible que una casa donde no exista esto. Por eso la gente dice, me cansé de esto. Pero ¿por qué nos cansamos? Porque fuimos novatos, porque no fuimos capaces de renunciar al ego. Escuchen esto. Si una persona fuera capaz de decir, este es mi esposo, esta es mi esposa, la voy a amar porque es una determinación, es una decisión.
Recuerden la película de Todopoderoso. Ay, enséñame, coloca mi amor por el... No, coloca mi amor. Eso te toca a ti. Entonces yo determino, voy a amar a esa persona. La voy a amar. Porque Jesús dijo que amáramos al enemigo, que yo podía amar al enemigo. Pero si tú todavía convives con alguien, pues yo no creo que sea tu enemigo o tu enemiga, ¿verdad? De pronto estoy resentido y mi ego no me deja perdonar porque sí, yo me di cuenta que, que habían cosas en mí que no me dejaban como dar ese paso porque allá una voz en el interior me decía cosas. Pero si una persona en la praxis, que es una ciencia que dice que si yo hago, me convierto en eso, y yo determino, voy a amar a mi esposa, la voy a amar y me voy a enamorar de ella. Escucha, hay que decirlo. Yo me quiero enamorar de mi esposa, pero entonces yo también digo, pero para que yo eso suceda, ¿qué cree que tengo que hacer? Y yo hago cosas. Entonces yo digo, la amo y debo decirme, mi esposa es la más linda del mundo. Yo soy muy afortunado. Eso les aseguro que hace milagros, pero uno mirando ahí, esta barrigona o este barrigón, el mismo de siempre, la misma de siempre, pues cada día lo alejas más y tú te alejas más y hasta uno llega a conversar, es que es lo correcto porque yo me estoy sintiendo lesionado o lesionada. Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es muy elevado, es muy profundo. Nos enseña a morir a eso, nos enseña a ir más allá. Y si pudiésemos tener la oportunidad de sentarnos en una mesa a los 99 años, que esto lo hemos repetido varias veces, y entender cuál me gustaría ser mi inventario, seguramente tendría cuidado de las decisiones que tomo en el presente. Pero les tengo una fortuna, una muy buena noticia, que como Pablo nos dio una buena noticia, pero no se preocupen por el pasado. No se queden llorando, ay, se fue a ver Tulfo, se fue a ver Tilda. No se queden llorando por eso. Como dice el filósofo del reggaetón, lo que pasó, pasó. Vive tu presente. Si estás casado, no procures divorciarte. Estás solo, estás tranquilo, sigue así, cada uno. Pero si obviamente se presenta una dificultad que hay un maniático o una maniática, pues hay que tomar decisiones. O si de pronto a alguien se le aparece un príncipe azul o una princesa, pues tome decisiones. Pero todas en el Señor, todas en el Señor. ¿Cómo es posible que una realidad que yo tenga en el presente que es medianamente tolerante, yo no sea capaz de conquistarla en Cristo? Entonces no es Cristo, soy yo. Claro, yo sé que esto es desafiante. Lo digo por mi propia experiencia, por mis propios miedos. Pero miremos lo que está enseñándonos esta palabra. ¿Para qué es esto? Ya vimos esas cuatro palabras. Hay que recibir consejo, hay que recibir prudencia, justicia, juicio y equidad. Pero ahora viene otra que cada vez que la repaso y la repaso me parece cómo se fue a escribir esto en una sola hoja de Proverbios 31, Proverbios 1, a ver cuántos versículos tiene, sí, 33. ¿Cómo se pudo escribir tanta sabiduría en estos versículos? Yo me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesita todo el mundo en las empresas, en los gobiernos. Esto, hermanos, esto que está acá, que era parte del mensaje de allá. Escuchen para continuar mañana con el mensaje o el miércoles. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vamos a quedarnos con esas palabras, sagacidad, simples, inteligencia y cordura. Uf, tremenda estas palabras. ¿Por qué? Estaba pensando en que Dios le dijo algo a Josué. Le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Escuchen, por favor. Mira que te mando que a ti, Josué, te mando que tú te esfuerces y que seas valiente. Uno podría pensar, ¿será que voy a enfrentar algo allá afuera? No, no se refería a eso. Sé valiente en enfrentarte tú mismo. Sé valiente en conquistarte tú mismo. Sé valiente en dominarte a ti mismo, porque él lo dice, sé valiente en poner por obra todo esto que te he enseñado. Y es lo que está diciendo acá, estas palabras. Sagacidad a los simples. Solo voy a dejar el significado de las palabras porque es bastante profundo esto que estamos viendo nuevamente. Significa agudeza, perspicacia, para conocerme y decir pilas. Una vez les compartía sobre lo que son los ratones, que la mayoría de los que pasaron por el champ, los ratones.
¿Qué son los ratones? Ese impulso reactivo de querer pelear, de ser revanchista, y que nosotros lo sentimos en el día a día porque eso me molesta. O sea, ese entenderme y decir, uy, se viene una grande, pero yo me voy a controlar, voy a dominarme, porque eso es sabiduría, realmente. Es esa capacidad de discernir. Muy bien. Ahora miremos un poquito de inteligencia, que ya lo vimos. Significa entender lo que hay detrás de escoger o leer el resultado de algo. Cordura, que es una palabra que siempre me ha gustado, significa algo que sale del corazón. Cordura es pesar con el corazón y decir, sí, creo que yo ahí fallé. Puede ser. Pesar esa decisión de amor hacia Dios, hacia mi prójimo. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, esta palabra me llega a mi corazón y me hace reflexionar que tenemos una oportunidad, un capítulo llamado vida. Y yo no sé cómo será ese inventario en la eternidad. Yo no sé cómo, yo no sé realmente cómo capitalizaré estas cosas. Pero sí me di cuenta de algo y es que cuando Jesús se encontró con muchas personas, esas personas tenían radiografías parecidas a las nuestras ahora. Como si Gio tiene un poquito de publicano, Gio tiene un poquito de samaritana, Gio tiene un poquito de todo eso. Y todas esas personas empezaron una vida de nuevo y no se quedaron tirados en el piso quejándose. Ay, mire, es que yo no dejé irse, ya murió, nacimos de nuevo. Y ese mensaje deberíamos ponerlo en práctica hoy. Corto, decidir. Decidir viene de decidiré, cercenar, amputar, cortar una pierna que está podrida porque se fracturó y el médico le dice, si le dejo esa pierna hinchada y negra ahí, se puede morir. Pero usted tome una decisión. Si se la amputo, se la corto. Eso significa decidir. Se la cerceno, le va a doler, va a tener una pérdida, pero va a ser saludable. Muchas veces traemos cosas que no hemos cortado, que nos enferman, que están ahí, que convivimos con ese muerto. En Corintios, cuando habla del cuerpo de pecado, escuchen, el cuerpo de pecado. Es que había algunas culturas que cuando una persona mataba a alguien, se lo amarraban a la espalda. A ese muerto se lo amarraban a la espalda al que lo había matado. Y se lo amarraban y el muerto empezaba a descomponerse y los gusanitos del muerto se comían parte de la piel del vivo y le quedaban, ¿qué? Esas marcas ahí en su piel para que se acordara de eso que había hecho. Nosotros cuando conocimos a Cristo, ese cuerpo de pecado debe quedar, ¿qué? En el pasado y aprender a aceptar el mensaje de Cristo y perdonarnos y decir, ahora quiero vivir de una manera distinta, quiero aprender a vivir, gozar este gozo inefable que Dios me dio, porque ahora tengo una solvencia interna que está dentro de mí, que es Cristo. Y eso me va a permitir vivir en este proceso de paz, en este proceso de deliberar en el día a día, de aprender a vivir, porque es muy importante. Seguiremos profundizando sobre estas instrucciones, sobre cordura, sobre inteligencia y sobre sagacidad. La palabra sagacidad es a los simples, es decir, a aquellos que se dejan gobernar por sus propias emociones, por sus propias inclinaciones, por sus propios resentimientos, por sus propios egos. Esos somos los simples. Creo que necesitamos mucho de este mensaje para trascendernos. Bendiciones para todos.